Vamos a empezar a trabajar. Hemos llevado espacios vectoriales. Ahora vamos a hablar de combinaciones lineales. Entonces ahí en la presentación se habla de combinaciones lineales. Partimos en la idea que nosotros tenemos los sistemas de referencia, los diferentes coordenadas X, Y, Z, que como ven en la presentación, es generado, ¿no? O sea, se ha creado en la matemática, en la física, para que nos puedan ayudar, o es un sistema de generadores, lo que hemos definido en espacios vectoriales. Estos conjuntos, llamados espacios vectoriales, son indeterminados, son conjuntos grandes, demasiado grandes, porque tienen infinitos elementos, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a ir avanzando lo que se relaciona a la teoría que estamos viendo. Bueno, entonces hablamos de combinaciones lineales. Vamos a hablar esta noche de combinaciones lineales. Entonces, la definición, ¿qué es una combinación lineal? Se habla de un conjunto de vectores. Ahí tenemos B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, que están en B, donde B es un espacio vectorial. Ya tenemos n vectores que están en un espacio vectorial B. Los n vectores son distintos de cero, o también puede incluir el cero. Pero por lo menos estamos hablando que uno es distinto de cero. ¿Está bien? Entonces, la definición, si yo tengo un vector B, al lado tenemos la relación. Si multiplicamos diferentes escalares alfa 1 por cada uno de los vectores, en este caso alfa 1 por B1, alfa 2 por B2 y así, sucesivamente. Entonces, si ustedes recuerdan, en espacios vectoriales aquí estamos sumando dos vectores y cada vector está multiplicado por un escalar. O sea, esta ecuación B del vector que es azul está siendo generado por el conjunto que está arriba, de B sub n vectores. A eso se llama entonces que B es combinación lineal del conjunto B sub n. ¿Por qué es combinación lineal? Porque es generado por el conjunto de vectores. Entonces, a eso llamamos conjunto de vectores, que son generados por espacios vectoriales. ¿Está bien? Entonces, es importante cuando nosotros hablamos de las combinaciones lineales que tenemos en un espacio vectorial. Es decir, cualquier vector que nosotros generemos, podemos decir que es generado por un espacio vectorial, ¿sí? O por un conjunto finito de vectores. ¿Está bien? Bueno, entonces, a eso se llama combinación lineal. La combinación lineal es, entonces, una relación que establece la sumatoria, podemos también decir la sumatoria, de cualquier escalar por cada uno de ellos o un vector. Y este vector pertenece o está en un espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces eso es importante en el tema
que estamos hablando. ¿Está bien? Bueno, entonces tengo unos alumnos que están, voy a pasarse el link, por favor. Bueno, entonces, esta relación llamada combinación lineal es la forma de escribir cómo se genera un vector cualesquiera llamado B. En este caso B de azul, que sería un vector genérico o cualquier vector que es generado. La palabra de generado viene de que un espacio vectorial se genera mediante las dos operaciones, suma y la multiplicación de un escalar o un vector. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo en R2. Ahí tenemos un sistema cartesiano, eje de las abscisas, o eje X y eje Y, el de las verticales, ¿no? Entonces, si yo tengo el vector A, dice que es el vector 5 veces U, entonces el vector U es un vector que está en la dirección X, ahí está de verde. Si vamos 5 veces, entonces tendríamos el vector G. ¿Sí? Todo el vector G. En la dirección vertical tendríamos el vector B. Entonces, si decimos 4 veces B, entonces me da el vector F. Entonces, sumamos G más F, me va a dar el vector A. Y al final, el vector A es generado por los vectores U y B. ¿Sí? O es generado o es una combinación lineal del conjunto de vectores. ¿Está bien? Entonces, esa es la teoría en la cual nosotros decimos que un vector cualquiera es generado. Y para eso necesitamos un espacio vectorial, en este caso estoy dando R2. Y los ejemplos que estoy dando que son gráficos, ¿no? Entonces, tienen que imaginarse ustedes que todos los elementos que llamamos vectores, gráficamente, si se los interpreta, trabaja como en R2, como en física han ido sumando y en cálculo también he ido haciendo operaciones con vectores. También, entonces, esa es la definición que decimos cuando hacemos de que tenemos un vector que es generado por un conjunto de vectores. Tanto U y B gráficamente en este ejemplo, vemos que este vector es un vector al generarse por los dos vectores U y B, ese conjunto de vectores U y B, uno de ellos por lo menos es distinto de cero. En este caso, U y B son distintos del vector 1 porque tienen magnitud y dirección, ¿no? Entonces, eso como vectores. En esta materia, cuando hablamos de vectores, no vamos a poner la flechita de los vectores que nos enseñan en física y vamos a tener el mismo concepto que un vector A, por ejemplo, tiene dirección, o sea, tiene una dirección con respecto al eje de las abscisas o al eje de las ordenadas. Y tiene una magnitud. Entonces, la magnitud que tiene ahí es la magnitud del vector y tiene una dirección. Entonces, no usamos porque como vectores también trabajamos con matrices, trabajamos con polinomios. Entonces, por lo tanto, en esta materia vamos a tener cualquier tipo de elemento que se maneje como vector. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ir a un concepto que es importante cuando hablamos de un conjunto de vectores que dice que son linealmente independientes. Entonces, si se tiene un conjunto, B sub 1, B sub n,
que están en un espacio vectorial, es decir, que pertenecen a un espacio vectorial. Antiguamente esa letra E que está usada de símbolo griego decía pertenencia. Y van a ver ustedes que ya en los libros modernos no dice pertenencia, quiere decir que está incluido. Entonces, poco a poco se van a dar que es importante cuando es una pertenencia, una condición que es más cerrada en el aspecto de este. Entonces, al decir que está o está contenido en el conjunto B mayúscula, que sería el espacio vectorial. Entonces, ahí dice, si la combinación lineal del conjunto, es decir, ese conjunto multiplicamos por escalares. Entonces, cada uno va a ser un escalar. Alfa 1 por B sub 1 más alfa 2 por B sub 2 más alfa n por B sub n. Hay un error que lo vamos a hacer aquí, sería alfa 2 por B sub 2. O sea, una combinación lineal de este conjunto de vectores que está mostrándose en la parte de arriba. ¿Vale? Dice, si igualamos al vector nulo, es decir, cada uno de estos términos, si ustedes ven, es una sumatoria como de vectores. Fíjense, este es un vector, este 4b es otro vector, y son sumas de vectores. Entonces, aquí dice, la suma de los vectores que es generado por la combinación lineal es alfa 1 más b sub 1. Sumando los vectores, dice, hasta el último vector, que es este, si es igual a 0, igualamos a 0. Entonces, se dice que si todos los escalares, o para todo escalar alfa sub i, desde alfa 1 hasta alfa sub n, es igual a 0, al conjunto se llama conjunto linealmente independiente. Entonces, esta es una propiedad en la que muestra que el conjunto es linealmente independiente. ¿Qué quiere decir? Ese conjunto, ninguno de los vectores B sub 1 hasta B sub n es un vector que es paralelo o es combinación lineal de otro vector que está dentro del conjunto. ¿Sí? O sea, no es general. Por eso se llama la linealmente independencia, ¿ya? Cada uno de los vectores es independiente. Entonces, va a ser difícil de colocar los vectores en función de un vector que está dentro del espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el vector U y el vector W, que sería, en este caso, que me da el vector W, que sería 1, 2, 3, 4. 4 y un poco más del vector U. O sea, entonces, ese es un vector W, ¿sí? Que es paralelo a U. Entonces, vamos a ver que W es un vector múltiplo de 1, porque está paralelo. Entonces, al ser múltiplo, entonces decimos que el vector W depende de U. ¿Sí? Mientras U, el vector de B y el vector B son linealmente independientes, porque B no depende de U. Es imposible que genere el vector B partiendo de U. O lo mismo, el vector U va a ser difícil que lo ponga como un generador de B, porque tienen direcciones distintas. Entonces, eso se llaman vectores linealmente independientes, porque no son dependientes. Y el otro es un vector linealmente dependiente. ¿Está bien? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo alfa por U más beta por B, estos dos vectores, para que sean igual a 0. ¿Sí? Si yo sumo que su suma es 0, ¿será posible tener que esa suma sea 0? Para que lleguemos a que esa suma sea 0, entonces, y el conjunto sea linealmente independiente, nos dice que alfa tendría que ser 0 y también beta tendría que ser 0. Porque es la única condición para que la suma de su vector me dé al vector nulo. Porque es imposible que este vector sumado con este vector que tiene direcciones se darse un 0. O sea, van a sumar 0. Entonces, lo vamos a ver gráficamente después en un ejercicio que vayamos a ver. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta está ahí?
Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Bueno, entonces seguimos. Ahora, cuando un conjunto es linealmente dependiente, entonces fíjense, es la misma definición del anterior. Se tiene un conjunto B sub 1 hasta B sub n que pertenece a B, y B es un espacio vectorial, o sea, son vectores que son parte o están en un espacio vectorial. Alfa 1 por B sub 1, alfa 2, o sea, si yo hago la combinación lineal o genero un vector con esta sumatoria, con los vectores de B, desde conjunto, igualamos al vector nulo. Entonces se dice que si existe un escalar alfa distinto de cero, el conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? El conjunto es linealmente dependiente, es decir, depende un vector de otro vector que está en el mismo conjunto. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, el vector W, que es 3 veces U, y el vector 2 veces B, si sumamos, da el vector W. O sea, W es generado por U y B. ¿Sí? Ahora, ¿será que esta suma alguna vez sea igual a 0? Si va a ser igual a 0, entonces los escalares que multiplicarían a U y a B tendría que ser 0. Así para que me dé 0U más 0 de B me dé 0, el vector nulo. ¿Está bien? Entonces, ahora, si agarro los tres vectores, es decir, menos W más 3U más 2B igual a 0, yo sé que la suma de esos tres es 0. ¿Por qué 0? Porque si ustedes ven, en forma vectorial se forma un polígono cerrado. Sumando los tres vectores, W. Si le cambio de signo hacia abajo, más 4 veces U o 3 veces U más 2 veces B, me sale 0. Entonces el conjunto de vectores U, B y W es linealmente dependiente, porque un vector W es combinación lineal de estos dos, o es generado por el vector U y B, como hemos visto anteriormente. Entonces, a eso se menciona que es linealmente dependiente. ¿Bien? Entonces, es importante indicar eso. Vamos a ir viendo un ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta con esa definición que hemos ido realizando. Entonces, cualquier vector que se pueda imaginar que tienen dos direcciones linealmente independientes, llamémosle AB, el conjunto de vectores es linealmente independiente. Y como indicamos analíticamente, un conjunto AB es linealmente independiente, ¿no? Pero si yo tengo dos vectores, este es A, este es B, los dos vectores, si son paralelos, entonces este conjunto es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque B es un escalar por A, o es dependiente, o es generado por el vector A. O también podemos decir A es gamma por B. O sea, los dos vectores en forma recíproca son generados, son dependientes. Entonces, el conjunto de vectores A, B, para este caso, es linealmente dependiente. ¿Está bien?
Entonces, eso es importante. Todos están viendo esa relación. Entonces, analíticamente, para demostrar esto es en una combinación lineal. Yo voy a darme un conjunto de vectores, por ejemplo, A va a ser un conjunto de polinomios, es decir, x cuadrado menos 2x más 5, dos al cuadrado menos 3x más 3x cuadrado. ¿Vale? Estos son elementos que están en los polinomios de grado igual que 2. ¿Vale? Y vamos a ver y determinar si el vector b dado por x cuadrado más x menos 3 es combinación lineal de A. Entonces, cuando hemos dicho combinación lineal, hablamos de que ese vector es, la pregunta también podemos decir que el vector B es generado por el conjunto A. Entonces, es la misma pregunta. Entonces, al definir lo que hemos dicho, que si es generado, entonces B es combinación alfa 1 por B sub 1 más alfa 2 por B sub 2, donde este vector es B sub 1 y este es B sub 2. ¿Está bien? Entonces, B es, tendríamos alfa 1 por B sub 1, que sería x cuadrado menos 2x más 5, más alfa 2 por 4 menos 3x más 3x cuadrado. Entonces aquí hay un sistema de ecuaciones. En este caso, el vector b sería x cuadrado más x menos 3. Y aquí a la derecha tendríamos un polinomio que yo lo voy a ordenar también en forma decreciente. Y tendríamos de x cuadrado sus coeficientes alfa 1 más 3 alfa 2. De x menos 2 alfa 1 menos 3 alfa 2 por x. Más los términos independientes. 5 alfa 1 más 4 alfa 2. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la igualdad de los polinomios. Los polinomios son iguales si sus coeficientes son iguales, ¿no? Entonces tendríamos el coeficiente de izquierda de x cuadrado es 1, va a ser alfa 1 más 3 alfa 2,
1 es coeficiente de x, va a ser igual a este, menos 2 alfa 1, menos 3 alfa 2. Y el último, los términos independientes, menos 3, tendríamos 5 alfa 1 más 4 alfa 2. ¿Está bien? Y tendríamos que resolver el sistema de ecuaciones. Los matrices de coeficientes, 1, alfa 1, 3, menos 2, menos 3, 5, 4. Y los términos independientes haríamos dentro de la matriz asociada, o en este caso la matriz ampliada. Resolvemos por operaciones elementales, es un sistema de ecuaciones. Yo tengo ya, este es los coeficientes de alfa 1, y son los coeficientes de alfa 2, y aquí está la igualdad, ¿no? Entonces tengo ese pivote, y voy a sumar a la segunda fila, la primera por 2, y tendríamos lo siguiente. 2 menos 2, 0. 6 menos 3, 3. 2 más 1, 3. A la tercera fila. Y sumamos la primera por menos 5. Menos 5 más 5, 0. Menos 15 más 4, menos 11. Menos 5 menos 3, menos 8. Entonces buscamos el siguiente pivote. Es 3 o menos 11. Este es 3, lo convertimos 1 a la fila 2 por 1/3. Entonces tendríamos en la siguiente 0, 1, 1. 0, menos 11, menos 8. Entonces ahí está el pivote. Lo que queremos hallar los valores de alfa 1 y alfa 2, entonces hay que resolver. Entonces a la primera fila le sumamos la segunda por menos 3. Tendríamos 0 más 1, menos 3 más 3, 0, menos 3 más 1, menos 2. Segunda fila, y a la tercera le sumamos la segunda por 11. 0 más 0, 11 menos 11, 11 menos 8, 3. Y tenemos los dos pivotes. ¿Está bien? Ahora el sistema de ecuaciones, aquí tenemos la matriz escalonada. ¿Qué hacemos con el sistema de ecuaciones? ¿Qué podemos decir? ¿Que tiene solución o no tiene solución? ¿Quién se anima? ¿Tiene infinitas soluciones? No tiene solución. A ver, ¿qué dicen compañeros? A ver. Uno dice infinito y el otro dice no tiene solución. Entonces aquí está la matriz ampliada y esta es la matriz A, ¿no ven? La matriz entonces el rango de esta matriz, R de A, es 2. Si ustedes no ven la última columna, es 2. El rango de A', de la matriz aumentada, de toda la matriz, este tendría que ser pivote. Y es 3. Y estos son diferentes. Entonces, no tiene solución. El sistema no tiene solución. Entonces, no tiene solución. Porque nosotros hemos representado en un sistema de ecuaciones esta condición. Que B aquí es combinación lineal del conjunto, ¿no? Pues hemos visto que si B es generado por ese conjunto de vectores. Entonces, alfa 1, alfa 2 no hallamos. Entonces,
B no es combinación lineal del conjunto A, ¿no? Del conjunto A. No es general. ¿Está bien? No puede generarse ese vector con una suma de dos vectores, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿No tienes preguntas? ¿Nadie se anima? Ingeniero, la parte de RA igual a 2 podría explicar y el de RA sub A podría explicar que es igual a 3. ¿Cómo sacó Este eso? es A, Disculpen. ¿no? Es la matriz ampliada. Entonces, la matriz ampliada es solo esta matriz que estoy poniendo redondos o una figura. Entonces, ¿cuánto es el rango? Nada más el rango representa, después de haber hecho operaciones elementales por filas y por columnas, contar cuántos vectores filas son distintos de cero. Entonces, contamos cuántos vectores distintos de cero es. 1, 2. ¿Está bien? Entonces, el rango de A. Después de hacer operaciones elementales. ¿Y cuánto por filas? Porque las operaciones he hecho por filas. ¿Está bien? Ahora, A'. A' es esta matriz. Toda esta matriz. Toda la matriz. Entonces, yo tengo toda esa matriz y determino su rango A'. Entonces, ¿cuántas filas distintos de cero tiene? Toda la matriz. Ah, ya, Inge. Muchas gracias, ya me quedó un poquito más claro. ¿Está bien? Sí, Inge. Ya, entonces son 3, ¿no? Y es la condición para que el sistema no tenga solución. ¿Está bien? Bueno, yo tengo un conjunto de vectores. Lo voy a poner ahora en vectores. Nos piden si determinar si A es linealmente independiente o linealmente independiente. ¿Sí? En este caso A está en R3, sus elementos es del espacio vectorial R3. Nos piden si es linealmente independiente. Entonces, la definición que hemos visto, entonces la combinación lineal alfa 1 por el primer vector, alfa 2, es decir, por el segundo vector, más alfa 3 por el tercer vector, es igual a 0, 0, 0. O sea, si la combinación lineal o los vectores que son generados
por el conjunto A, igualamos el vector nulo. Entonces, para que será linealmente independientes. En la teoría dice, si todos los alfa sub i son 0. O también dice, será linealmente dependiente. Va a existir un alfa sub i distinto de 0. Esa es la teoría que hemos visto. Entonces, en este primer método yo lo voy a plantear la ecuación. Entonces ahí tendremos, a la izquierda son vectores de R3 y a la derecha un vector de 3. Entonces sumaríamos los tres vectores. Entonces tendríamos, lo voy a hacer directamente. Entonces voy a sumar las primeras coordenadas multiplicadas por su escalar. Alfa 1 menos alfa 2 menos alfa 3. Segundas coordenadas, 2 alfa 1 más 2 alfa 2 más 6 alfa 3. La tercera coordenada, 3 alfa 1 más 5 alfa 2 más 13 alfa 3. Y este es 0, 0, 0. ¿Está bien? Entonces aquí, por igualdad de vectores, alfa 1 menos alfa 2 menos alfa 3 es igual a 0. 2 alfa 1 más 2 alfa 2 más 6 alfa 3 es igual a 0. Y 3 alfa 1, 5 alfa 2 más 13 alfa 3 es igual a 0. Entonces resolvemos ese sistema de ecuaciones. Entonces ahí hallamos la condición de que si todos los alfa i salen 0, entonces es linealmente independiente. Ahora otra vez. ¿Está bien? Entonces, ese es un primer método. Y voy a usar un segundo método. Voy a usar operaciones elementales. Hemos visto que las operaciones elementales nos permiten trabajar. Entonces, más fácilmente determinar, tenemos ahora ese conjunto de vectores que están en ese conjunto A. ¿Sí? Entonces, para eso yo voy a colocarle los vectores en una matriz. Entonces, yo voy a formar una matriz de vectores. 1, 2, 3, por filas voy a colocar para hacer las operaciones por filas también. Y ahí tenemos. Entonces, esta es una matriz de vectores. ¿Está bien? Los vectores están colocados por filas. Hemos visto que en el rango, desde esta matriz si hago por filas, las operaciones son por columnas, el rango es el mismo, ¿no? Pero yo voy a ver, para no confundir, voy a ver por filas qué es lo que pasa. Voy a utilizar operaciones. Para eso voy a utilizar definir. Entonces, voy a definir conceptos que hablan de aquellos vectores. Por ejemplo, la primera, si yo tengo el vector 0 de b, este vector, ¿es linealmente independiente o linealmente dependiente? El vector nulo. De cualquier espacio vectorial estoy diciendo, ¿no? ¿Qué me puedo decir? Ese vector. Independiente. Hola. ¿Alguien estaba queriendo hablar?
¿Nadie se anima? Aide, Soledad, creo que es. Aide, ¿qué dice? Luis Eduardo. Wendy López. El conjunto, le voy a aplicar la combinación lineal, entonces va a ser alfa 1 por 0 de B. Es el único. Y este es al 0 de B. Entonces, ¿qué valor debería tener alfa 1 para que cumpla esta igualdad? 0. 0 por 0 también, ¿no? Me da ceros. Uno. Pues, puede ser un número Uno. de 0. Cualquier número podría ser. Cualquier número puede ser, ¿no? Entonces, alfa sub es distinto de 0. Cualquier número. ¿Sí? Este es un sistema lineal homogéneo. Y la solución es la trivial, la más sencillita. Hemos dicho que es el 0, ¿no? Entonces yo pongo 10 por 0 es 0, ¿no? Entonces el conjunto es linealmente dependiente. O sea, el vector nulo es linealmente dependiente, es lo que estamos hablando, ¿no? Esta definición, que si existe un escalar distinto a 0, el conjunto es linealmente dependiente. Infinitos números si es linealmente dependiente. Entonces, el vector nulo es linealmente dependiente. Si yo tengo un conjunto de vectores, B sub 1, B sub 2, 0 de B, B sub n, ¿ese conjunto es linealmente independiente o es linealmente dependiente? ¿Quién se anima? Wendy. Cristian, que está ahí. Juan Wilder. Juan Wilder. Debe ser aquí está en la pantalla. Wilder, puntos suspensivos. ¿Nadie? Dependiente también, dije. Es linealmente dependiente, ¿no? Es linealmente dependiente porque si yo aplico la teoría tendríamos alfa 1 por B sub 1, alfa 2 por B sub 2, alfa I por 0 de B, más alfa n por B sub n igual a 0 de B. ¿Sí? Otros vectores pueden ser 0, o los coeficientes alfa pueden ser 0, pero este, alfa sub i, es distinto de 0, ¿no? Cualquier número que demos, como en el caso anterior, si es distinto, 0 va a cumplir. Entonces, el conjunto es linealmente dependiente. ¿Está bien? Y tercero, si un conjunto tengo de vectores si uno de ellos, un vector, es combinación lineal de otros del mismo conjunto, dice que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Sí? O sea, si tengo un conjunto de vectores y uno de ellos obtengo sumando los otros, el conjunto es linealmente dependiente. ¿Está bien? Entonces son esas propiedades que nos van a ayudar. Ahora vamos a agarrar principalmente esta segunda propiedad que se tiene,
para definir en ese conjunto que se tiene, que es linealmente dependiente. Entonces vamos a ver si contiene el cero. Entonces voy a agarrar en la matriz de vectores que he formado, voy a hacer operaciones elementales por filas y voy a ver cuántos vectores se hacen cero y cuántos son distintos de cero. ¿Está bien? Entonces yo parto de ese vector, de ese conjunto de vectores, perdón, que sería una matriz. Entonces, voy a hacer operaciones elementales. Aquí coincide que es 1, voy a reducir. Entonces voy a hacer mis operaciones elementales de manera que vea cuántos vectores se hacen cero y por filas. Le sumamos a la segunda. 0, 4, 8. A la tercera también. 0, 8, 18. Ah, perdón, 16. Aquí 16 y este es 8. Pasamos al siguiente pivote. El siguiente es 4. A la segunda fila lo multiplicamos por un cuarto. 1, 2, 3. 0, 1, 2. 0, 8, 16. Pivote. Y voy a hacer las operaciones por la parte inferior. A la fila 3 le sumamos la fila 2 por menos 8. Entonces, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0. Menos 16 más 16, 0. Y tenemos los dos pivotes. Ya no podemos reducir más. Ahora aplicaremos esta teoría y si fijamos en el concepto que hemos dicho, aquí tengo el conjunto de vectores, que está en una matriz. Estas matrices 4 son equivalentes y tienen la misma propiedad. Pues voy a la última matriz y veo si el 0 está incluido en él, como dice aquí, si el 0 está incluido en un conjunto, el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, este es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque el 0 está incluido en ese conjunto de vectores. Aunque los tres vectores hemos colocado por filas. Y está. Entonces, el conjunto es linealmente dependiente. ¿Está bien? Aplicamos esa definición. ¿Alguna pregunta? Yo ¿Nadie? tengo una preguntita. Te escucho. Basta que en la matriz exista un cero, eso implica de que ya es linealmente dependiente, ¿verdad? Linealmente dependiente. Por ejemplo, en esa matriz contamos en la primera fila no hay ni un cero, pero en la segunda y en la tercera, pero en general, si digamos hay un solo cero, ya sería linealmente dependiente. Correcto. Esta es una propiedad de operaciones elementales. Cuando aplicamos las operaciones elementales, sumar filas, multiplicar por un escalar, intercambiar filas en la misma matriz, estas 4 matrices que ves tienen las mismas propiedades, tienen las mismas características. Entonces, si yo analizo la última y el 0 está incluido en ese conjunto, entonces por esta propiedad el conjunto es linealmente dependiente. Entonces esta matriz es linealmente dependiente, esta matriz es linealmente dependiente y este conjunto matriz inicial es linealmente dependiente porque las 4 matrices son equivalentes, tienen las mismas propiedades. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ahora, ¿qué tiene de importancia este
Si ustedes ven este primer vector y este segundo vector, ¿alguna vez será posible que estos dos vectores se reduzcan a cero? ¿Será posible que se reduzcan a cero? ¿Mm? ¿Será posible? No. No. Entonces, yo puedo decir que el vector 1, 2, 3, 0, 1, 2, realmente independiente, ¿no ve? Lo contrario de dependiente, porque nunca se van a reducir a ceros los vectores. Entonces, ¿sí? Podrías decir también que el vector 1, 2, 3 con el vector 0, 4, 8 es linealmente independiente, es decir, yo saco de aquí, de esta matriz. ¿Será posible? ¿Es linealmente independiente? Una forma de estar seguro es colocar en una matriz y hacer operaciones elementales, así estoy más seguro. Pero en esta propiedad, cuando usamos operaciones elementales, nos indica en la de la última matriz, si razonamos de esta última matriz, dice, de 3 vectores de la matriz, 2 son linealmente independientes. Y el vector nulo es linealmente dependiente. Entonces, dice, de los 3, 2 son linealmente independientes. Entonces, de cualquier matriz, yo de esta matriz puedo agarrar 2 vectores son linealmente independientes. Y decir eso, 1, 2, 3. Menos 1, 2, 5. Es linealmente independiente. Pero tengo que asegurarme que los 2 vectores no sean paralelos. ¿Sí? No puedo decir, por ejemplo, si agarro de la segunda matriz 0, 4, 8, 0, 8, 16, es linealmente independiente, porque dice 2, y cualesquiera podemos elegir. No, esto no es linealmente porque los 2 vectores son paralelos, son múltiplos. Entonces hay que asegurarse, hay que estar en eso. Pero podemos elegir 2, también de la primera matriz, de esta primera matriz, el vector 1, 2, 3, menos 1, 6, 13, es linealmente independiente. También puedo elegir el vector menos 1, 2, 5, el vector menos 1, 6, 13, también es linealmente independiente. O sea, 2 cualesquiera de los vectores, si no son paralelos, son linealmente independientes. O sea, yo me aseguro. Y de esa forma tenemos esa condición de que entonces la teoría aquí nos permite obtener mediante operaciones elementales cuántos vectores son linealmente independientes y cuántos son linealmente dependientes. Y podemos extraer a esta relación, así decirse, podemos extraer 2 vectores linealmente independientes. ¿Sí? Del conjunto inicial podemos obtener. ¿Está bien?
Inge, ¿cuándo dijo que era un paralelo? Perdón, no te escuché bien. Ahora, ¿Cuándo son vectores paralelos? Esta partita, por favor, ¿me puede explicar? no te escuché bien, compañero. ¿Y cuándo dos vectores, Inge, son paralelos, Inge? Eso quería saber. Tenía un poco de duda. No te escucho, no he escuchado bien. Preguntaba cuándo dos vectores son paralelos. Es fácil. Por ejemplo, en este vector, aquí en este ejemplo, los dos vectores son paralelos. Máximo, esta relación que podemos ver es la relación de proporcionalidad. O sea, hacemos una relación de proporcionalidad de sus coordenadas y tiene que darme la misma proporción. 0 entre 0, bueno, 0. 4 entre 8 es un medio. 8 entre 16 es un medio. O sea, hay una proporcional, un medio, de que este vector 0,48 es la mitad del otro, ¿no? Vector. Esa es una forma de ver. Pero máximo hasta dos vectores. En tres ya es más difícil. En tres vectores. La proporcionalidad no da. ¿Eh? ¿Está bien? Ahora para terminar, yo he aplicado el tercer concepto teórico de aquí, en la cual un vector yo he hecho combinación lineal. Si ustedes ven el primer vector y el segundo vector, los he ido sumando, al primero por 1 y al segundo por 2. Entonces, 1 por el primer vector más 2 veces el segundo vector me da ese vector de abajo, el tercero. Y vemos que el tercer vector se hace 0. ¿Por qué? Porque es combinación lineal de los otros vectores que están. ¿Está bien? Entonces, es una demostración de la teoría que se tiene. Bueno, no me gustaría más avanzar porque vamos a terminar a medias los siguientes conceptos que vamos a ir viendo. Lo dejaremos ahí con este concepto y vayan viendo que está en la práctica de espacios vectoriales que ya lo tienen ahí para ir resolviendo. Son varios ejercicios de linealmente independencia y de generar un conjunto de vectores. En esta semana que viene vamos a terminar y vamos a avanzar lo correspondiente a lo que es una base de un espacio vectorial. ¿Está bien? Bueno, si no tienen preguntas, lo dejaremos ahí. Continuamos en esta semana en las clases. Listo, Inge, hasta luego. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao, chao. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Chao, chao. Nos vemos semana.